Hola, hola, bienvenidos a Capital Humano. Hola, bienvenidos a Capital Humano, su podcast de confianza para todos aquellos interesados en la administración y en las ramas económico-administrativas. Este es un podcast diseñado para compartir un poco de la información más esencial que se necesita para ser un administrador. Bueno, antes de empezar nos presentamos. Nosotros somos Capital Humano y estamos conformados por... Hola, mi nombre es Tiare. Hola, mi nombre es Brian. Y yo soy Amora, su servidora, y este es nuestro primer capítulo del canal, por lo que queremos agradecerles su preferencia y su interés por escuchar este podcast. Este capítulo irá enfocado en hacer un pequeño acercamiento hacia los conceptos y hacia el área de la administración en general. Bueno, pero para comprender toda esta enorme área debemos de empezar conociendo qué es la administración. Tiare, ¿quieres compartirnos un poco acerca de lo que es esta disciplina? Claro que sí, Amora. Mira, la administración es un proceso mediante el cual se planifica, organiza y dirige el control de los recursos de una organización, ya sean bienes humanos, materiales y financieros, para alcanzar objetivos de manera eficiente y eficaz. Dicho de forma más clara, administrar es coordinar esfuerzos y recursos para lograr metas con el menor desperdicio posible y el mejor resultado. Dicho esto, ahora pensemos en el origen de la administración. Muchas veces cuando pensamos en esta área, pensamos en grandes empresas, en grandes edificios, en oficinas, en maneras muy actuales de concebir esta organización y esta materia. Sin embargo, la administración es una de las herramientas que han acompañado al humano desde sus orígenes. La administración es muy, pero muy antigua. Desde hace miles de años, cuando todavía no existían las empresas como las conocemos hoy en día, las personas ya tenían maneras de administrarse, es decir, ya tenían maneras de repartir su comida, de coordinar su trabajo, de administrar sus tierras y en sí de mantener el orden de sus comunidades. Entonces podríamos decir que la administración no es un producto de la modernidad, sino que es un producto bastante antiguo que proviene desde las primeras civilizaciones y ha acompañado al ser humano desde que éste empezó a vivir en sociedad. Y bueno, si nos remontamos 5.000 años para atrás, podríamos encontrarnos con la primer civilización que se tiene registro, los sumerios. Esta ciudad antigua, ubicada en el sur de Mesopotamia, hoy conocido como Irak, fue uno de los primeros grupos humanos, o bueno, no grupos, porque eran todo un reino, eran una civilización con una cantidad de personas bastante grande, y es por esa gran cantidad de habitantes que se necesita la escritura. Y no sé si ustedes sabían que la escritura no nace por contar cuentos, contar historias. No, la escritura nace en Sumeria para controlar los recursos que se tenían en el reino. Las primeras tablillas en las que se registra algún tipo de escrito humano por primera vez no decían otra cosa sino el control de las ovejas, de los granos, de los litros de cerveza que habían en el reino de Sumeria. Entonces podríamos decir que desde que el humano se asentó en tierras, desde que el humano junto con sus tablillas de arcilla aprendió a escribir, no lo hizo por otra razón que no fuera la de administrarse como sociedad. Entonces podríamos decir que la administración es tan antigua como la escritura, que la administración ha estado ahí desde nuestro origen como humanidad. Pero el sistema de escritura no fue la única aportación de Sumeria hacia la humanidad, sino que también brindó importantes herramientas que hoy en día seguimos utilizando en la administración actual.
Un ejemplo de esto son los inventarios. Sumeria, al haber sido la primera civilización con un índice poblacional tan alto, hacía que la clase gobernante propia de su sistema político necesitara de la rendición de tributos por parte de sus ciudadanos. Y bueno, estos ciudadanos sí pagaban, pero pagaban mediante granos, mediante tejidos, mediante animales, mediante aceites. Y todo esto se guardaba en almacenes y en graneros. Ahora, la parte interesante de esto es que las tablillas de arcillas que albergan la primera escritura humana controlaban todos los movimientos que surgían en el granero. Es decir, tenían plasmado qué entraba, qué material salía, quién entregaba estos materiales, hacia dónde se dirigían cuando estos salían. Y pues bueno, si lo comparamos con las herramientas que hoy la administración sigue usando, podría ser bastante similar al del inventario, que aunque tiene pues bastantes diferencias, realmente acogen la misma idea tanto Sumeria, tanto el mundo actual. Tener un control de la materia prima o de los recursos que la empresa y en este caso la sociedad necesitaban. Estas y más aportaciones tuvo Sumeria con la administración. Pero bueno, si nos vamos algunos siglos, algunos años más adelante, podríamos recordar a la civilización egipcia, una civilización que también tuvo una importancia significativa para los modelos administrativos de ese entonces y que hoy en día seguimos rescatando. Esta civilización se ubica en el continente africano, cerca del río Nilo. De hecho, el Nilo definía la vida egipcia. Su ciclo anual de inundación, siembra y cosecha exigía un calendario administrativo súper preciso. Los egipcios debían de tener mucha cautela cuando alguna de estas etapas o fases ocurrieran, porque no por una inundación ahora todo el pueblo se podía quedar sin alimento. O, por otro lado, no podían pasarse de la fecha de siembra porque entonces, ¿qué comerían? Y más adelante, tampoco podía irse la fecha de las cosechas porque entonces todo el esfuerzo que requirió regar y mantener esta siembra se iría al desperdicio y brindaría un pueblo hambriento. Es por tal motivo que Egipto se consolidó como una de las burocracias más estables del mundo antiguo, pues tenían cuerpos administrativos dedicados solo a medir campos, a supervisar canales, a controlar almacenes y a calcular raciones de los mismos. Uno de los distintivos que más tiene esta civilización quizás sean las enormes pirámides que estos construyeron, pero esto no se pudo haber logrado sin una administración clara. Es decir, Egipto tenía equipos de obreros permanentes, turnos rotativos, supervisores de obra, capataces, encargados de las raciones de alimento para los obreros y registradores, haciendo una cadena de mando clara. De hecho, aún se conservan papiros en los que aparecen registros diarios de cuántos trabajadores asistieron a la obra, cuántos se ausentaron, cuánto pan y cerveza se entregaba a los trabajadores, cuánto material llegaba hacia el área de construcción. Y esto pues refleja que tenían una administración de proyectos bastante grande y muy bien estructurada. Y como estas, existieran muchas culturas en el mundo antiguo que brindaron su granito de arena hacia la concepción de administración que tenemos hoy en día. Por ejemplo, los babilónicos brindaron el Código de Hammurabi, el primer documento legal que establecía los salarios mínimos, las reglas para los comerciantes, el control de préstamo, los contratos agrícolas, etc. Los griegos, por otra parte,
originaron figuras bastante importantes para la administración, como lo son los inspectores de calidad o los auditores públicos. E incluso la civilización china, la antigua, estuvo inmersa en el mundo administrativo. De hecho, algunos de los registros que se tienen son sus sistemas de exámenes bastante complejos, pero que le permitían el acceso o la detención de las personas a la administración pública del imperio. Estos exámenes eran sumamente complejos, puesto que englobaban ideas de literatura, de derecho, de ética, que hacía que solo la gente más preparada entrara y metiera las manos en la administración del imperio chino. Y bueno, estas y otras culturas fueron las que estuvieron forjando la administración y las fueron llevando hacia otra cuestión que se llama las escuelas de la administración. Las escuelas de la administración son todos estos paradigmas, estas formas de llevar la administración en las empresas que crearon diversos estudiosos y autores en el transcurso del siglo XX. Podríamos iniciar con la Escuela Clásica de la Administración, que surgió en Europa a comienzos del siglo XX, caracterizado por la Segunda Revolución Industrial, la expansión de grandes empresas manufactureras y la consolidación del capitalismo industrial. Durante este periodo, las organizaciones crecieron en tamaño y complejidad, lo que generó la necesidad de establecer principios científicos para coordinar el trabajo humano, mejorar la eficiencia y garantizar el orden dentro de las estructuras productivas. El autor que se consolida como el líder de esta escuela es el ingeniero francés Henri Fayol. Podríamos decir que la principal aportación que le dio la escuela clásica a la administración fue el darle la rigurosidad científica que la administración nunca había tenido antes. Ya estábamos diciendo que esta escuela se desarrolla a principios del siglo XX, siglo o momento mismo en el que se expande una corriente llamada positivista, la cual sostenía que todo conocimiento era válido solo si seguía todo un protocolo científico. De lo contrario, era pura especulación o puro conocimiento que faltaba o que necesitaba toda esta sistematicidad. Henri Fayol entonces también se une a esta ola positivista y, viendo todas las demandas y la cantidad que se producía en las empresas, veía la necesidad de sistematizar a la administración para consolidarse como una ciencia que debía de ser estudiada, analizada para generar avances académicos que le permitiera a la industria prosperar. Años después de la aplicación de este modelo, surgiría un evento inesperado que marcaría un antes y un después en la administración: la Gran Depresión de 1929, o también conocido como el crack del 29. Este fue un evento trágico para la economía mundial, puesto que todas las empresas se estaban derrumbando. Esto hacía que los trabajadores mostraran desmotivación, ausentismo y baja productividad. El modelo clásico, basado en la autoridad y la disciplina, se mostró incapaz de responder a las necesidades psicológicas y sociales de los empleados. En ese contexto, surgió la preocupación por comprender el factor humano en el trabajo, y es así como se origina una nueva escuela de la administración, la Escuela de las Relaciones Humanas. Esta escuela de la administración se negaba a adoptar el enfoque reduccionista y tecnicista de la escuela clásica, que solo veía al trabajador como esta persona que la llevaría a la materialización de los fines organizativos de la empresa y por ende se convertía en esta máquina del trabajo. Elton Mayo, fundador de esta escuela, desarrolló una serie de experimentos
en una fábrica de Chicago que descubrió que la productividad de los trabajadores no aumentaba necesariamente por mejoras en las condiciones físicas, como la iluminación o el descanso, sino por factores sociales como el sentimiento de ser escuchados, la cooperación en grupo y la atención del supervisor, demostrando que el liderazgo democrático y participativo genera mayor compromiso y eficiencia en los trabajadores que únicamente estar atados por un autoritarismo. La satisfacción laboral influye directamente en el rendimiento individual y colectivo dentro de la empresa. El impacto de la Escuela de las Relaciones Humanas fue claro y profundo. Significó una humanización del trabajo y rompió con la idea del obrero como pieza mecánica dentro de la estructura jerárquica y lo reconoció como un sujeto con emociones, valores y aspiraciones. Si queremos proyectar esta aportación dentro de las empresas actuales, podríamos ubicarlo en la zona de recursos humanos, en donde se trata de priorizar el bienestar de los empleados en la organización. Después llega la escuela estructuralista, una escuela que retoma algunos elementos de la escuela clásica y de la escuela de las relaciones humanas y la integra dentro de una perspectiva más amplia y sociológica. Su objetivo era comprender a la organización como un sistema social complejo, en el que interactúan múltiples estructuras, niveles jerárquicos, roles, valores y conflictos de poder. El estructuralismo introdujo un enfoque más sistémico, más analítico y sociológico, influido por las ciencias sociales, especialmente por la sociología del autor Max Weber. Después llegarían más escuelas como la escuela neohumana, la escuela de los sistemas, la escuela cuantitativa y la escuela del desarrollo organizacional, que integran más ideas a la concepción de la administración hasta dirigirnos a la que tenemos hoy en día. Como ya lo habíamos platicado, ya comentamos métodos antiguos, contemporáneos. Ahora vamos a hablar un poquito del método actual que se ha implementado en la administración, así como es la programación neurolingüística. Esta programación aplicada a la administración es un modelo de comunicación y desarrollo personal que se centra en cómo la mente humana, procesa la información y la experiencia, cómo es que la organiza, programación. Así como el método Kaizen, filosofía japonesa, la cual se basa en realizar pequeños cambios, incrementándolos constantemente a lo largo del tiempo e ir fomentando unas mejoras constantes. Y por último, un método que se ha estado usando mucho en las empresas actualmente es el coaching. El coaching es un método de acompañamiento personalizado con el objetivo de mejorar las competencias y las actuaciones de un individuo, en el que un profesional, un coach, ayuda a un cliente a alcanzar objetivos, maximizar su potencial y lograr cambios sostenibles en el lapso del tiempo. Esto le beneficia a la empresa y le beneficia al empleado. Ahora hablemos de otro tema central en este episodio: los conceptos y los principios de la administración. Tiare, ¿quieres comentarnos un poco acerca de los principios? Así es, mis queridos estudiantes. Les voy a comentar los principios básicos de la administración. Estos principios son 14 de aquellos que solo vamos a platicar de los principales. Eficacia, capacidad de lograr objetivo o el efecto deseado, centrándose en el resultado final. Eficiencia, la capacidad de realizar una tarea utilizando el mínimo de los recursos posibles. Productividad, es la relación entre los bienes o servicios producidos y los recursos utilizados. Estos corresponden a algunos de los 14 principios que sostenía Henry Fayol. Sin embargo, también existen otros 5 tipos que Tiare también nos va a comentar. Así con la misma importancia de los principios de la administración, como la planificación, la organización, la dirección y el control. Bueno, compañeros, el siguiente tema que también vimos durante el cuatrimestre es el FODA. El FODA es una herramienta de análisis que sirve para evaluar la situación de una
persona, empresa, proyecto u organización y así tomar también mejores decisiones. La palabra FODA, su significado es: las fortalezas son los aspectos positivos o internos. Oportunidades son los factores positivos externos que se pueden aprovechar. Las debilidades son los aspectos negativos o internos. Las amenazas son los factores negativos externos que pueden causar problemas, riesgos del entorno. El FODA y otras herramientas van a ser cruciales para mantener un diagnóstico y garantizar el bienestar de una unidad crucial para nosotros, las empresas. Las empresas son organizaciones económicas y sociales que combinan recursos, tanto humanos, materiales, financieros y tecnológicos, con el fin de producir bienes o prestar servicios. Esto para satisfacer las necesidades del mercado y obtener a cambio un beneficio económico o cumplir un objetivo determinado. Así es, Amora, las cuales tienen clasificación. Tenemos microempresa de 0 a 10 trabajadores, pequeñas empresas de 10 a 50 empleados, medianas empresas de 50 a 250 empleados y las grandes empresas que superan los 250 empleados. Y así como las empresas pueden clasificarse, estas a su vez se dividen en pequeñas partes que van a hacer que la empresa funcione. Imaginémosla como un pequeño sistema en el que cada una de las partes son los órganos que le permiten al cuerpo, o sea, a la empresa, gestarse de una buena manera. La primera parte de este cuerpo o de esta empresa podrían ser los recursos humanos, es decir, todas las personas que forman parte de la organización. Entre ellos encontramos directivos, empleados, técnicos, administrativos, etcétera, etcétera. Ellos toman las decisiones, organizan el trabajo y hacen que las cosas ocurran dentro de la empresa. Sin recursos humanos no hay organización. Después pasemos a lo tangible, los recursos materiales. Son aquellos edificios, oficinas, maquinaria, herramientas, materias primas y todo aquello que podemos ver y tocar. Son los medios físicos que permiten producir bienes o prestar servicios. Sin ellos, simplemente el trabajo no se puede realizar. Otra unidad de suma importancia dentro de la empresa son los recursos financieros, es decir, sin dinero no hay empresa, porque todo lo que va a ser capital, inversiones, créditos e ingresos son aquellos recursos que permiten pagar sueldos, comprar materiales y mantener viva la operación de la empresa. Entonces, sin estos, la empresa colapsa. Otra parte ahora importantísima para las empresas son los recursos tecnológicos, puesto que vivimos en una era de la hiperconectividad, de la información a todo lo que da. La tecnología está presente en todas partes, por lo que estos sistemas de software, estas tecnologías, todas estas maquinarias ayudan a que la empresa sea más eficiente, más rápida y más competitiva. Hoy, quien no innova se puede quedar muy atrás. La quinta parte que conforma a la empresa va a ser la organización, quizá una de las partes que más les interesa a los administradores, puesto que aquí entra el orden. La organización es la forma en que se estructuran las áreas, los puestos, las tareas y las jerarquías dentro de la empresa. La organización va a configurar qué departamentos se necesitan, qué reglamentos seguir y qué procedimientos tendrían que haber dentro de la organización. Esto es lo que evita el caos y permite que todos sepan qué hacer y cómo hacerlo. Y finalmente, la sexta parte de la empresa son los objetivos, es decir, es el rumbo, los valores y la configuración que va a tener la empresa, es decir, puede tener como objetivos el brindar un servicio, generar un impacto social o resolver una necesidad. Los objetivos son el motivo por el cual la empresa existe. Sin ellos no puede haber ni dirección ni propósito. Dentro de esta parte de objetivos
entraría la filosofía empresarial, la cual es el conjunto de principios, valores, creencias y normas que orientan la forma de pensar, actuar y tomar decisiones dentro de una empresa. Los elementos que integran la filosofía empresarial son la misión, la cual define la razón de ser de la empresa, la visión, que expresa lo que la empresa aspira a ser en un futuro, los valores, que son los principios éticos que guían la conducta, la responsabilidad y la honestidad de la empresa, y los principios y reglas internas, que orientan el comportamiento y la toma de decisiones dentro de esta. Pero sigamos con otro de los conceptos más importantes dentro de la administración, la calidad. La administración trabaja con distintos tipos de calidad. Calidad se refiere a la gestión sistemática de procesos para garantizar que una organización se cumpla con o supere las expectativas de los clientes. La calidad total es una filosofía, gestión que aplica los principios de la gestión de calidad al conjunto de actividades y personas. Justo a tiempo es un sistema administrativo y producción cuyo objetivo es reducir inventarios, minimizar desperdicios y producir solo lo necesario. Círculos de calidad son grupos de trabajo pequeños y voluntarios formados por empleados de la misma área. Sistema de gestión de calidad es un conjunto de directrices, procedimientos, recursos y estructuras organizativas que tienen como fin la mejora continua de los procesos de la organización. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Esperemos les haya gustado, les haya entretenido y sobre todo les haya ayudado a comprender un poquito más de estos conceptos de administración. Asimismo, le queremos agradecer a Analema Café por habernos prestado su bonito espacio para poder grabar este podcast. Nosotros somos Capital Humano. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.